Buenos días, Katy Fernández te saluda, qué lindo que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Muchas gracias por estar allí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque saber que estás al lado de cada uno de nuestros seres queridos y al lado nuestro nos hace sentir muy seguros. Señor, por favor, ahora que vamos a abrir tu carta de amor, que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para que podamos entender el mensaje que tenés hoy para cada uno. Y también te suplicamos que tomes todo lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones y que lo resuelvas todo conforme a tu voluntad. Pero Señor, no permitas que nadie hoy viva desesperado. Dale esperanza, ni triste, dale tu alegría, ni encadenado a ningún vicio. Por favor, si hay algo en la vida de los que escuchan que lo encadena a cosas malas, libértalo, Señor. Que todos podamos vivir hoy con el gozo de tu salvación. Confiamos en tus promesas y sabemos que para ti no hay nada imposible. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El día jueves lleva por título Redimidos de la maldición. Los oponentes de Pablo sin duda quedaron estupefactos por sus palabras de Gálatas 3:10. Ciertamente no consideraban que se encontraban bajo una maldición. De hecho, esperaban ser bendecidos por su obediencia. Sin embargo, Pablo no deja lugar a dudas, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está contrastando dos alternativas completamente diferentes: salvación por fe y salvación por las obras. Las bendiciones y las maldiciones del pacto presentadas en Deuteronomio 27 y 28 eran sencillas. Aquellos que obedecían eran benditos, aquellos que desobedecían eran malditos. Esto significa que si una persona desea depender de la obediencia a la ley para ser acepto ante Dios, entonces debe guardar toda la ley. No tenemos la libertad de seleccionar y elegir lo que deseamos obedecer. Tampoco deberíamos suponer que Dios está dispuesto a pasar por alto algunos errores de tanto en tanto. Es todo o nada. Por supuesto, estas no son buenas nuevas, no solo para los gentiles, sino también para los oponentes legalistas de Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. No importa cuánto intentemos ser buenos, la ley solamente puede condenarnos como sus transgresores. Te invito a que juntos leamos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Después vamos a leer Corintios, mientras pensamos de qué manera Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Leamos ahora Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora vayamos a a 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo introduce otra metáfora para explicar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La palabra redimir significa comprar nuevamente. Se usaba para referirse al pago del rescate para liberar rehenes o el precio pagado para liberar a un esclavo. Debido a que la paga del pecado es la muerte, la maldición por no guardar la ley a menudo era una sentencia de muerte. El rescate pagado por nuestra salvación no fue insignificante. A Dios le costó la vida de su propio Hijo. Jesús nos rescató de la maldición al cargar con nuestros pecados. Tomó voluntariamente nuestra maldición sobre sí mismo y sufrió en nuestro favor la penalidad completa del pecado. Pablo cita Deuteronomio 21:23 como prueba bíblica. Según la costumbre judía, una persona se hallaba bajo la maldición de Dios si
Luego de ser ejecutada, el cuerpo era colgado de un árbol. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esta maldición. No es de extrañar entonces que la cruz haya sido una piedra de tropiezo para algunos judíos que no podían concebir la idea de que el Mesías fuera maldito ante Dios. Pero este era exactamente el plan de Dios. Sí, el Mesías cargó con una maldición, pero no era su propia maldición, era nuestra maldición. Ahora pasamos al devocional, que hoy lleva por título Reposo por el ungido. En 1 de Samuel capítulo 24 versículo 6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. La hora se presentaba propicia. Saúl había sido rechazado por Dios como rey de Israel, aunque todavía continuara gobernando y usando el poder para perseguir a un inocente como David. Así, entre los peñascos de las cabras monteses en el desierto de Engadi, la providencia de Dios permitió que Saúl quedara en manos de David. Si David hubiese querido, ese habría sido el fin de su dura persecución. Podría haber matado al rey, mas él le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová. ¿No era Saúl un hombre contumaz y rebelde que había apartado a Dios de su propia existencia? ¿No había dicho el profeta Samuel que Dios no lo quería más como rey? ¿Por qué entonces esa consideración de David por el ungido del Señor? A lo largo de la historia de la Iglesia ha sucedido algo curioso que necesita ser observado. Hace 3 o 4 décadas, los miembros de la Iglesia preguntaban todo al pastor. Yo era un niño en esa época y recuerdo que mi madre se arrodillaba para orar antes de entrar a arreglar el cuarto donde el pastor se hospedaba. Cuando él vivía ahí cuando visitaba nuestra pequeña congregación. Esos niños de hace 4 décadas hoy son adultos, doctores, empresarios, pastores, industriales, personas que tienen en sus manos el control de muchas otras personas y que saben pensar y saben tomar decisiones. ¿Qué significa no tocar al ungido del Señor? El versículo de hoy es motivo de meditación tanto para los pastores en el sentido de saber administrar los talentos de la iglesia, como para los miembros de la iglesia, en el sentido de no confundir la exposición de sus ideas con la falta de respeto o menosprecio por un hombre a quien el Señor ungió. La actitud de David es ejemplar, porque estaba ante un hombre que comprobadamente ya no era pastor de nada. Sin embargo, en un momento de su vida había recibido la unción divina y por eso David lo respetaba. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que los que por la comunión diaria con Jesús reflejen cada día más y más el carácter de Cristo, aprenderán a vivir como vive el cuerpo, donde cada miembro tiene una función definida y donde todos se mueven con un mismo propósito y con un solo objetivo. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día tomado de la mano de nuestro Padre Celestial. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.